Hice el Spider-Man SH Figuarts desde cero, impreso en 3D. Pero me salió mal. ¡Muy mal! Y sí, hago este video más que nada para organizar todo esto de las figuras STL, el futuro del canal, y dejar en claro todo de una vez para no marearlos. Pero primero veamos qué salió mal en esta figura. Para empezar, la articulación de mariposa no gira como debería girar. El encastre que le puse en algunas partes, como en el hombro, son inestables. Por eso ven que tuve que ponerle un alambre para que no se salga. Igual se sale. En la articulación del muslo, la pierna no gira como debería y está muy sólida la articulación. Y la peor parte, y lo que más arruinó a esta figura, el sistema de la pelvis, que esto sí que no entiendo cómo funciona. Aunque haya visto imágenes y todo, me remareo. Y bueno, como verán, está horrible. Este fue la gota que derramó el vaso. Y bueno, el encastre es peor todavía, e hice lo mismo que hice con el hombro. Ahora bien, los puntos a favor. La parte de la rodilla está bastante bien, y lo mismo en el codo, me gusta cómo giran. Mi idea era simplificar todo este sistema de articulación y que gire y se vea bien estéticamente. Por suerte me salió, no igual a la original, pero bastante bien. La parte del cuello, torso y abdomen, bastante bien diría. La articulación del pie también me gusta. Pero estas cosas, el hombro, la mariposa, la pelvis y algunos encastres no la salvan, así que no la voy a sacar a la venta aún. Quiero entregar un buen producto, y esto pasa cuando haces las cosas apurado y con presión. Después tuve un par de problemas técnicos, como que se me rompió un ball joint. Igual es porque el filamento que tengo está algo ahumado, y bueno, pueden notarlo por lo que se muestra en video. Ahora bien, cuando hice la segunda versión me vi reviews del Cyclops, y bueno, me salió mal. Obvio que la voy a volver a hacer, pero tengo pensado organizar todo esto. Tengo pensado esperar hasta que salga la oficial. De ahí retomo la SH Figuarts y ya saco la definitiva. Mientras tanto, voy a congelar la figura. Voy a aclarar en el título y descripción que será actualizada cuando salga la original y voy a subir el precio para que nadie lo compre hasta entonces. De ahí, cuando la retome, volveré a poner el precio de siempre. No tengo pensado bajar ni subir el precio. Lo que sí tengo pensado es sacar versiones de la misma con accesorios y eso, pero eso se los voy a explicar cuando lo saque. Y aclaro esto también. Todas las personas que ya compraron el modelo van a recibir la versión final y actualizada sin volver a pagar nada. Ahora sí, una vez aclarado esto, voy a explicar la organización general del canal, los STL, de todo lo que trata mi marca, Skillful Toys y Red Modois. Básicamente todo, dividido en 5 bloques: el origen, la marca, los pedidos, el público y el futuro. Empezando por el origen. ¿Cómo empezó todo? Primero que nada, quiero dejar en claro que trabajo solo. Todo esto de Skillful Toys y Red Modois lo hace una sola persona. Yo hago todo. El trabajo en Blender, la edición de los videos para YouTube, pintar, customs, la parte técnica, estética, modelado. Todo lo hago yo. No hay nadie más. Al principio, para los que ya me conocen, solo hacía custom o repintado de figuras de acción. Recién en julio del 2025 me empecé a meter en esto de Blender, pero recién estaba estudiándolo. Piensen que de Blender no sabía nada, solo sabía lo básico de impresión 3D y de Tinkercad, pero no sabía nada de lo que sé ahora. Como estaba en la universidad, no podía estar centrado 100% en esto. Entonces, en agosto, ya sabiendo lo muy básico de Blender, me lancé a hacer la Venom Revoltech, usando como base la bootleg de la bootleg, y la publiqué en Cults 3D, así como me salió, y ya saben cómo quedó. Después, temas de universidad, y cuando me libré, para mi cumpleaños me había comprado un Marvel Legends de Spider-Man y decidí hacerlo en Blender. Acá ya tenía un poquitito más de experiencia, porque tomé consejos de algunos creadores que hacen lo mismo que yo, y esta la lancé a principios de septiembre. Y de nuevo universidad, e hice la tercera figura, que es la Spider-Man SH Figuarts. Desde acá me empecé a expandir y me empecé a lanzar a CG Trader, Creality Cloud, Gumroad, Payhip, Facebook Marketplace, etc., siendo este último donde más vistas tuve. Y acá es donde un amigo me pidió hacer las figuras de Ben 10. Y acá hago una pausa. Mi idea al inicio, como no tenía mucha popularidad, era hacer
todas las figuras de Spider-Man de las grandes marcas. Hice la Marvel Legends, después la SH Figuarts, después quería hacer la Mafex, Revoltech, Toy Biz, Sentinel, etc. Y de ahí iba a hacer a Spectacular Spider-Man o a los Aliens de Ben 10. Y bueno, se adelantaron los Aliens de Ben 10. Estaba empezando a hacer a fuego cuando, de la nada, un cliente se queja de la Marvel Legends, que tenía errores de escala, de tolerancia, roces y todo lo que puedas imaginar. Y ahí tuve que pausar a fuego de Ben 10 y reparar la Marvel Legends. Ahí sí me puse más a fondo con la curva de aprendizaje, y con la ayuda de YouTube y ChatGPT, entendí que la tuve que rehacer. Y ahí fue cuando empecé a hacer pruebas de impresión. Le había dicho al cliente que me espere un mes, y créanme que por poco y no llego, porque la primera versión estaba horrible. Justo me vi un video que decía que hay que simplificar las articulaciones. En resumen, menos es más. E hice la figura y un video para YouTube de la misma. Y acá el video explotó. O sea, en serio que le fue muy bien. Y ahí ya me empezaron a pedir figuras y bla bla. Pero bueno, eso va para después. De ahí me puse a rehacer la SH Figuarts y me salió mal. Es que no logro entender cómo funciona esta parte de la pelvis. En serio, no lo entiendo. La idea era que salga bien. Después hacía la Venom, que por suerte no tuvo mucho éxito, y de ahí volvía a fuego, pero no me salió. Así que pausé la SH Figuarts y la Venom, y bueno, subí los precios a $30 para evitar que las compren. De igual forma, puse por todas partes que se encuentran en reparación. Cuando las repare, volverán al precio de siempre, $8,77. Ahora bien, cuando salga la SH Figuarts oficial, retomaré el proyecto. Hasta entonces la dejaré en pausa. Igual piensen que las figuras de SH Figuarts y Revoltech son dos de las marcas que tienen más complejidad en ingeniería y articulaciones. O sea, las Marvel Legends y por ahí las Mafex no son tan complejas, pero pasé del nivel 1 al 10 sin haber pasado por el 2. Pero bueno, voy a avanzar con fuego de Ben 10. Ahora vamos a seguir con la marca. ¿De qué trata la marca? Bueno, resumen rápido. Al principio, la primera marca fue Skillful Toys. Esta ya la conocen. Empecé en Instagram con Toy Photography. Después me hice una segunda cuenta, Gallery Saved, donde subía cosas random. Después Retro Modernity, que la usaba para vender. Después en YouTube, primero me llamé Gallery Saved, porque subía edits y videos random en el 2021. Después, en el 2024, empecé a subir videos largos de custom, y de ahí me cambié el nombre a Skillful Toys. Cuando me metí más en esto, decidí borrar Gallery Saved, y Retro Modernity quedó como Redmodois, que sería algo así como retro, modernidad, juguetes. Sí, eso significa. Mi idea era borrar Skillful Toys, pero al final, como ya ganó popularidad, la dejé. Y de igual forma hice Redmodois. En sí, Skillful Toys es más de la parte creativa y Redmodois de la parte técnica. Ahora bien, mi prioridad es YouTube, más que nada este canal. El segundo canal aún no voy a subir nada por ahora. A futuro, cuando sea más profesional, voy a subir la parte técnica, que sería todo lo de Blender, tipo tutoriales. Pero este canal, el principal, está dedicado a todo lo relacionado con juguetes, sin tener límites. No es solo Blender. En sí, Blender es un pilar muy fuerte para este canal y para mi marca, pero no es lo único. Voy a seguir haciendo customs, repintados, manualidades, tutoriales y todo lo relacionado a juguetes. Después, las otras redes no les doy mucha importancia. Solo subo las obras de YouTube, salvo en Instagram, donde subo Toy Photography. Si quieren ir a seguirme, Facebook lo uso en Marketplace para cazar clientes y también para que ustedes puedan hablarme. Y bueno, TikTok, que ahora solo subo los shorts de YouTube. Pero YouTube es prioridad pura. Acá van a ver todo. Acá es donde estoy más activo. Ahora hablemos de los pedidos. ¿Cómo funcionan los pedidos? Primero que nada, aclaro. No trabajo con pedidos tradicionales. Tomo las ideas como colaboraciones de buena onda y las hago a mi ritmo, priorizando la calidad. Y si lo quieren más extenso, yo no trabajo con pedidos tradicionales ni con fechas. Las ideas que me pasan las tomo como colaboraciones de buena onda y las voy haciendo cuando entran en mi flujo creativo y técnico de trabajo, porque priorizo que queden bien hechas, calidad antes que cantidad. Esto puede tardar meses. Si necesitan algo rápido o con fecha fija, prefiero ser sincero y decirles que no soy la persona indicada. De igual forma, siempre anoto todo lo que me piden y no me olvido de nadie, siempre. Pero eso sí, les recomiendo que, si quieren contactarme, vayan a mi Facebook o, si no tienen, a mi Instagram, más que nada por comodidad.
Cuando pausé las figuras de la SH Figuarts y la Venom, tuve que informarlo por todas las redes que tengo y todas las plataformas donde vendo. De igual forma, vuelvo a mencionar, YouTube es el núcleo de todo esto. Acá subo todo, en videos largos, como ahora, en shorts y en posts. Acá me tienen siempre. Y seguimos con el público. ¿A quién va dirigido? Principalmente al público general. En sí, a personas de todas las edades y perfiles, básicamente para todos. Eso sí, también va para coleccionistas, personas a las que les gustan las manualidades, la parte técnica, gente paciente, etc. Eso sí, como mencioné anteriormente, si necesitan algo rápido o con fecha fija, prefiero ser sincero y decirles que no soy la persona indicada. En esos casos, lo más recomendable es contactar diseñadores que trabajen por encargo en plataformas como Fiverr, Freelancer, Upwork, Workana, etc. Y con respecto a los modelos gratis, lo aclaro directamente. No tengo pensado ofrecer STL gratuitos. Todo lo que hago forma parte de mi trabajo y de mi negocio. Si estás buscando modelos gratis, existen muchas plataformas donde conseguirlos, como Thingiverse o incluso dentro de Colts 3D. Y por último, el futuro. ¿Cuál es el futuro del canal? Este último bloque se une bastante con los dos anteriores. Mi idea principal es hacer todas las figuras existentes e inexistentes. Puedo hacer figuras de marcas como Mafex, Marvel Legends, Revoltech, Toy Biz, etc. Y también figuras que nunca vieron la luz, como figuras articuladas de los aliens de Ben 10, personajes de caricaturas, videojuegos, películas, historietas, básicamente hacer todas las figuras posibles hasta donde pueda. Pero, lamentablemente, esto, como vengo diciendo durante todo el video, lleva mucho tiempo. Más todavía sabiendo que hago todo yo solo. Créanme que, si pudiera, sacaría 10 figuras perfectas por día, pero eso es imposible. Después, otra cosa que quiero hacer es el tema de precios y versiones de una misma figura, pero eso lo voy a dejar para el próximo video. Por ahora solo aclaro esto. Las figuras base, o sea, las que vendo ahora, la figura articulada con 10 manos intercambiables, siempre van a valer $8,77. Más adelante voy a implementar un sistema de precios y versiones, pero eso lo voy a anunciar bien en el próximo video. Y sí, como dije, puedo y quiero hacer todas las figuras existentes e inexistentes, hechas y por hacer, todas. Sin más que decir, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Adiós.